Durante mucho tiempo creímos que la historia humana empezaba siempre igual. Primero la agricultura, luego las aldeas y solo después los dioses. Pero hay un lugar que no encaja en ese orden. En una colina del sureste de Turquía, hace más de 11.000 años, alguien levantó un templo, cuando aún no había ciudades, ni cerámica, ni campos cultivados. No sabemos exactamente a quién estaba dedicado, ni por qué lo construyeron, ni por qué, siglos después, decidieron deliberadamente enterrarlo con cuidado, como si cerraran algo que ya no debía abrirse. Göbekli Tepe sigue siendo un lugar incómodo para la historia y para la idea de quiénes somos. Si te gustan los hechos sorprendentes, desconocidos, oscuros, pero verdaderos, acompáñame en este viaje y suscríbete al canal, porque esta es solo una de las muchas historias que están por venir. Ahora, si quieres, quédate a ver esto que te voy a contar. Hace unos 12.000 años, cuando el último hielo aún se retiraba lentamente de la Tierra y los humanos éramos un poco más que grupos errantes moviéndose entre bosques y sabanas, alguien tomó una decisión que no encaja con ninguna lógica conocida. No construyó una casa, no levantó un granero, no sembró trigo. Talló piedra y la dispuso en un círculo. Durante miles de años creímos que la historia de la humanidad seguía un orden claro. Primero la agricultura, luego los asentamientos, y solo cuando la supervivencia estaba asegurada, aparecían los templos, los dioses y los rituales. Göbekli Tepe rompió esa secuencia sin hacer ruido. Simplemente apareció. Y todo dejó de encajar. Se encuentra en una colina al sureste de la actual Turquía, en la región de Anatolia. Durante una prospección arqueológica en 1963, se observaron piedras sobresaliendo del terreno. Se pensó que eran rastros de un cementerio medieval. Nadie excavó. Nadie insistió. Durante décadas, el lugar fue ignorado. No fue hasta 1994 cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt volvió a caminar por esa colina. Al ver aquellas piedras, entendió algo que otros no habían visto. No eran rocas naturales, ni tumbas, eran pilares. Columnas talladas a mano de caliza, algunas de hasta 5 metros de altura y más de 15 toneladas de peso. Schmidt fue claro desde el principio. Aquello no era un asentamiento humano, era otra cosa. Las excavaciones revelaron un conjunto de recintos circulares y ovales. En cada uno, un anillo de pilares en forma de T, y en el centro, 2 columnas más grandes enfrentadas entre sí. No eran simples soportes estructurales. Estaban decorados con relieves cuidadosamente tallados. Zorros, serpientes, jabalíes, aves, escorpiones. Animales que no aparecen como presas de caza, ni como escenas narrativas. Son figuras aisladas, cargadas de simbolismo. Al observarlos con detenimiento, aparece un detalle inquietante. Muchos pilares tienen brazos y manos esculpidos, apoyados sobre el vientre. No representan animales, representan cuerpos humanos estilizados, siluetas sin rostro, presencias. Las dataciones por carbono 14 confirmaron lo impensable. Göbekli Tepe fue construido alrededor del 9600 a.C., más de 6.000 años antes de Stonehenge, 7.000 antes de las pirámides de Egipto, 1.000 años antes de la cerámica, 2.000 antes de la agricultura establecida, 3.000 antes de las primeras ciudades. En ese momento, los humanos no cultivaban la tierra, no tenían aldeas permanentes, no acumulaban excedentes, eran cazadores-recolectores. Y sin embargo, alguien organizó allí un proyecto monumental
que requirió planificación, cooperación a gran escala, conocimiento técnico y sobre todo tiempo, mucho tiempo. No hay señales de reyes, ni de élites, ni de jerarquías visibles. No hay palacios ni viviendas. Göbekli Tepe no era un lugar para vivir. No hay restos de hogares, ni basureros domésticos, ni estructuras de uso cotidiano. Todo indica que era un lugar al que se iba y del que se volvía. Aquí se reunían grupos humanos procedentes de zonas muy amplias. Se celebraban banquetes colectivos. Se han encontrado miles de huesos de animales salvajes, sobre todo gacelas. No parece un espacio de supervivencia, parece un espacio de significado. Los animales tallados refuerzan esa idea. Muchos son peligrosos, otros carroñeros. Algunos asociados a la noche, a la muerte, a la transformación. El buitre, devorador de cadáveres. La serpiente, ligada al veneno y al renacimiento. El escorpión, símbolo de dolor súbito. No celebran la vida cotidiana. Señalan un umbral. Algo que no se ve, pero se teme. Göbekli Tepe es uno de los primeros lugares donde vemos el pensamiento simbólico complejo a gran escala. Un lenguaje visual compartido. Aquí no se cuenta una historia, se invoca algo. Y entonces ocurre el acto más desconcertante de todos. Tras siglos de uso, los propios constructores de Göbekli Tepe enterraron deliberadamente el lugar. Rellenaron los recintos con toneladas de tierra, piedras y restos. No por abandono, ni por destrucción. Fue por decisión, como si su función hubiera terminado. Gracias a este acto, el yacimiento quedó sellado y se conservó casi intacto durante más de 11.000 años. Todo esto obliga a replantear una de las ideas más profundas sobre nuestro origen. ¿Y si la religión no fue una consecuencia de la civilización, sino su causa? ¿Y si no nos asentamos porque aprendimos a cultivar, sino que cultivamos porque necesitábamos alimentar a quienes construían esos espacios rituales? ¿Y si la cooperación humana nació no del hambre, sino del asombro o del miedo? Göbekli Tepe no encaja en un relato cómodo. Nos obliga a aceptar que la espiritualidad no es un lujo de sociedades avanzadas, que la cooperación humana es más antigua de lo que creíamos y que la necesidad de sentido pudo ser el verdadero motor de la civilización. Hoy vivimos rodeados de catedrales de acero y pantallas. Creemos haber dejado atrás los templos primitivos, los animales simbólicos, el terror a la noche. Pero seguimos reuniéndonos en espacios sagrados, estadios, naciones, redes, para conjurar conjuntos el mismo miedo esencial. Göbekli Tepe no es solo un yacimiento arqueológico, es un espejo. Antes de que los dioses tuvieran nombre, antes de las ciudades, antes de la historia escrita, hubo una colina, piedras talladas como cuerpos y humanos que decidieron que aquello valía el esfuerzo. El primer templo del mundo no fue un lugar para dioses. Fue el lugar donde dejamos de ser solo animales y aceptamos el peso de preguntarnos quiénes éramos.